Ya salió el banner de Furina. Ya os habéis quedado secos de deseos y protogemas. Pronto llega la 5.5, que es la antesala al final de Natlan y muy posiblemente de Skirk, del rerun de Mabuika, de Mualani y de Kinich. Y, sobre todo, una versión ya no solo para aprovechar y vaciar las últimas protogemas que tengáis después del banner de Furina, sino sobre todo es el primer rerun de Xilonen, uno de los mejores soportes del juego, solo superada por Furina. Y sobre todo, ¿por qué en ese rerun vais a llegar no solo vacíos previo a Furina como ahora, sino la gente va a estar dispuesta a hacer lo que sea por tener a Xilonen? Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Dejadme en los comentarios qué coméis o qué hacéis mientras veis el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos y recordar que estamos durante la semana del banner de Furina sorteando 5 Furinas para subs de la plataforma morada y 5 Furinas para todo el mundo. Así que si eres sub puedes optar a 10 Furinas. Venir a los directos, invitadísimos. Y vamos con por qué todo el mundo quiere a Xilonen. Pues bien, básicamente creo que todos sabéis toda la oleada de memes de que Xilonen mejora a Kazuha. De que Xilonen es mejor esto, Xilonen lo otro, Xilonen... Y hubo muchas dudas, que es lo más gracioso y curioso, antes de que la propia Xilonen llegase y durante la primera semana de uso del personaje, mucha gente era como, bueno, está bien el bufo, funciona decente, hay equipos donde se utiliza y otros donde se combina con Kazuha, y la realidad es que unos pocos sí que apostamos fuerte por Xilonen y comentamos que definitivamente sí iba a ser uno de los mejores soportes del juego por todo lo que puede aportar. Aparte de la C2, que ahora hablaremos. Pero, sobre todo, lo que hace especial a Xilonen, sin recalcar que lo hace mejor que Kazuha, que los bufos duran mucho más tiempo, que la bajada de resistencias es mayor a nivel de 15 versus 8 segundos, que el bufo de daño elemental del set dura 20 segundos y no dura 10 como el bufo de Kazuha. Bueno, 10 es el sombra verde y 8 es el bufo de daño elemental. Sino que además no depende de alguna mecánica concreta de hacer torbellino, que es más complicado, aunque Xilonen no puede hacer, digamos, el doble swirl que puede hacer Kazuha, sino que en este caso Xilonen es capaz de activar el bufo correctamente a uno de los elementos simplemente con su habilidad elemental si lo golpeas y generas un cristalizado de ese elemento para activar el set. Pero la baja de resistencias siempre va a ser global sin necesidad de tener que hacer alguna rotación rara, lo que simplifica muchísimo la utilización de bastantes equipos. Por eso Xilonen se encuentra en el best in slot del primer y segundo equipo del juego y en una variante del tercer mejor equipo del juego, que es Arlequino, que es la que os comentaba muchísimo, que es Arlequino Furina, Citlali Xilonen, donde sacamos la dependencia de Kazuha y la dependencia de Bennett. Pues no es por todo eso que ya sabíais. Lo mejor que tiene Xilonen es básicamente que no solo te permite tener 2 Kazuhas para jugar más equipos y que los soportes en Genshin Impact cada vez son más escasos, los soportes que hacen bien el trabajo y que te pueden mejorar, solucionar o habilitar equipos, sino que además, para la gente que a largo plazo suele tomar como favoritos muchos personajes y que los soportes siempre, sus constelaciones no solo benefician el daño propio, sino que benefician el daño de todo el equipo. Xilonen tiene un techo con constelaciones muy increíble junto a Furina, de los mejores del juego. Es decir, tiene un escalado potencial, incluso para gente que no saca constelaciones, enorme, porque a medio y largo plazo muchos tenéis Xilonen C0 y seguramente venís a este vídeo o a nuestros canales de los creadores de contenido a preguntar, ¿entonces Xilonen C2 es fuerte o no es fuerte? Pues ya la conocéis también. 45% de vida máxima a los hidros para los equipos monohidro de Newbilet o los equipos de Mualani, 45% de ataque porcentual para Mabuika y para Arlequino, pudiendo habilitar unas variantes y unos techos absurdos, incluso poder sustituir, y también lo hace a C0, en el equipo de Gaming a Xianyun o a Bennett, y además daño crítico para los críos si queréis jugar algún equipo de Permafrost, de Carry Crío, Grizzly, Ayaka, etc, Skirk quizá en el futuro. Y luego un equipo con un hidro Shenge o un hidro Ganyu sub DPS, etc. Y aparte
ese daño infligido geo para los monogeos y los main geo, Navia, Eito, Noel, mains que me estáis viendo, poder habilitar el techo más alto de cualquier variante de equipo geo, es decir, Xilonen es para todos los elementos que reaccionan con geo y además son los mismos que reaccionan con Anemo, con lo cual para la mayoría de elementos menos Dendro y Anemo, pero además lleva al techo y power creepea ella misma elevando todos los equipos geoexistentes del juego. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Por último, ¿por qué todo el mundo quiere a Xilonen y por qué todo el mundo juega a Xilonen? Porque cumple otro requisito más, aparte de todo lo anterior de estar rotísima y ser Jesucristo en el juego, que es la facilidad de construcción tanto con el arma como con los ítems. Xilonen Favonius es lo más cómodo y recomendable de la historia. Se activa perfectamente y su mecánica de la habilidad elemental parece construida para que se active correctamente el Favonius. Es decir, tiras el elemental, 2 básicos, es decir, haces un total de 3 golpes y luego la ulti, que son 4 golpes para asegurarte que al menos uno de ellos salte crítico y que siempre salte el Favonius, a diferencia de otros personajes que hacen menos cantidad de golpes y tarda más en saltar el Favonius. ¿No tienes muchos Favonius? No importa, gracias a esto con un Favonius R2 sin tener que refinarlo funciona perfectamente. ¡Tampoco tiene Favonius! Funciona bien con el arma de la forja de Natlan que le da defensa, aunque pierdes una cosa muy preciada que es la energía extra para todo el equipo para asegurarte de tener perma-ulti, pero eso es otra conversación aparte. Yo la recomiendo en todos los casos con Favonius. Y la construcción es triple defensa. Nos llevamos quejando toda la vida de los artefactos, pero sobre todo de la defensa. Poner aquí, si soy, abajo en los comentarios, qué mal la defensa. Ella funciona set de pergamino, triple defensa con recarga y si vas con Favonius quizá un casco de probabilidad. Pero además, que muchos dirán, Phil, y Xilonen Petra, que en el equipo de Mabuika vas con el set de pergamino en Citlali. Es muy fácil. Es el set que más rápido he sacado una buena construcción para un personaje de la historia total de mi cuenta. En 2 días de relicario tranquilamente saqué un full set de Petra Arcaica para Xilonen para que funcione perfectamente en el equipo de Mabuika, con el que rompimos el récord de año de Genshin antes del rework al máximo, 9 millones. Y además volvimos a romperlo con otros 10 millones que estará por aquí en pantalla cuando nos descapearon el máximo de daño de Genshin. Xilonen es el ejemplo de un soporte completo, versátil, de un personaje que eleva su mismo elemento mucho más allá. Dependiendo de la C2, mucho cuidado, aunque C0 también hace cosas decentes, pero sobre todo C2. Disclaimer, así hablado en ASMR. Pero sobre todo, Xilonen es un ejemplo de personaje que, aparte de todo lo que he explicado anteriormente, cura, como Bennett, como Cookie, como parte de los mejores soportes actualmente, que además de hacer todo lo que necesita un equipo completo, aparte curan. Y efectivamente, en el top de soportes de Genshin Impact siempre pondré top 1 Furina, que todavía está en el banner, pero posiblemente en el top 2, 3 pondría a Xilonen y a Bennett como mejores soportes de todo el juego. Así que, poquito más, por todos estos motivos, Xilonen a día de hoy es un personaje súper importante, de los 3-4 mejores personajes del juego, siempre por debajo de Furina y de Mabuika como carry, como soporte, y de los 3 mejores soportes generales de todo Genshin Impact. Vais a ver muchas dudas en el banner de la 5.5 porque aparte de llegar Varesa con la polémica que generó y que mucha gente ya solo por eso quiera sacar a Varesa por ser un carry, un DPS a sentones, la vaquita, Xianyun para poder mejorar o habilitar todos los equipos de descendentes o mejorar mucho más los de Gaming y Varesa, pero sobre todo Venti, no, mentira.
Sobre todo, Xilonen en la 5.5 va a causar ya no solo que estáis secos por Furina, como dije al principio del vídeo, sino una gran duda e incertidumbre por no saber dónde tirar vuestras protogemas. Mucha gente pensando en echar dinero, recordad usar Lootbar, link aquí abajo en la descripción para ahorraros dinero y apoyar el canal, sino que es la antesala a literalmente dejaros totalmente secos de protogemas si os quedó algo después de Furina, porque posteriormente va a llegar lo mejor de Natlan, Skirk, Rarran de Mabuika, Rarran de Kinich, Rarran de Mualani, alguna sorpresa con algún 5 estrellas nuevo, Ifa, el personaje de esta imagen de siluetas que Hoyoverse mismo publicó, o incluso alguna noticia de si quizás antes de acabar Natlan sale algún Fatui jugable. Y no estoy hablando de Capitano, o sí. No soy el CEO quien llegó hasta el final en los comentarios. Poquito más, dejar un buen like, una buena idea, suscribiros, dejar un buen comentario para disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi. Y chaito.